Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Feliz día, feliz fin de semana, amigos, amigas. Estamos siempre en el tiempo pascual, ya ahora en el cuarto domingo de la Pascua, tiempo cincuentena pascual, en la que profundizamos sobre nuestro conocimiento del Cristo resucitado, sobre su presencia en el hoy de nuestra historia, en nuestra vida, en nuestras comunidades, en todo. Y este domingo cuarto del tiempo pascual suele llamarse el Domingo del Buen Pastor, porque es el domingo en el que se ofrece el tema del pastor en los diferentes evangelios según pues los ciclos, y hay muchos textos que hablan de Jesús como buen pastor. Él mismo se presentó como tal, y pues también tradicionalmente ha sido un día para pensar en lo que significa ser pastor en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad, y significa también poder entender mejor quién es este Cristo resucitado. Eso es lo primero. Estamos en el tiempo pascual y por lo tanto el enfoque de todo el tiempo pascual, de las lecturas, etcétera, es para ayudarnos a ir profundizando cada vez más sobre este sentido del Cristo resucitado y vivo entre nosotros en este siglo XXI, como ha estado y estará a lo largo de la historia. El Cristo resucitado. Y por eso es que en una buena parte en este tiempo pascual nos ilumina el Evangelio de San Juan. Acordémonos que el Evangelio de San Juan es el Evangelio más tardíamente escrito, ya casi al final del siglo I, o sea, más de 60 años después de los acontecimientos de la vida pública, la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, habían pasado ya 60 años casi en los que la iglesia, la comunidad cristiana, había reflexionado, había vivido mucho aquellos mensajes del Maestro, había pasado también por la oposición, las persecuciones, etcétera, y todavía estaban en ese ambiente difícil y polémico. En fin, hemos de tomar en cuenta que el Evangelio de San Juan nos refleja esa figura de Jesús ya reflexionada, ya vivida por la comunidad cristiana durante 6 décadas, por lo menos, 60 años. Y luego, pues, el evangelista San Juan y sus colaboradores escriben un evangelio que está bastante más elaborado que los otros evangelios. Y por eso también a veces es un poco, bastante más difícil. El Evangelio de San Juan recoge lo que Jesús dijo, lo que Jesús vivió, enseñó, pero también recoge las experiencias, las reflexiones que la comunidad de San Juan ha hecho a lo largo de ya 60 años por lo menos. Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta para que no nos desanimemos a veces ante la dificultad de comprender ciertos textos de San Juan. Con todo, este texto que hoy se nos ofrece es del capítulo 10, en donde simplemente en unos poquitos versículos, el texto que se lee en la liturgia es muy corto, nos habla de Jesús como el buen pastor. Y lo primero que tenemos que hacer para comprender el texto es en qué momento fue dicho aquello, en qué momento lo coloca el evangelista San Juan, este texto que hoy proclamamos. Dice que está Jesús en
Jesús está en la fiesta de las tiendas en el templo. Y en esta fiesta se consideraba, se celebraba la dedicación del tiempo en tiempos de Judas Macabeo. Y por lo tanto era una fiesta que tenía un sentido nacionalista, podemos decir. Era una fiesta como tantas en Israel, pero que reflejaba no solo lo religioso, sino reflejaba lo político también. En aquel momento aún habían invasores, aún habían faltas de respeto en el templo por parte de los invasores romanos, etcétera, y la gente pues celebraba la dedicación del templo como aquel momento importante de su historia en el que Judas Macabeo pues recuperó la autonomía de Israel, sacó a los invasores y restauró el culto del templo. Y pues se pensaba sin duda en la figura del Mesías, se pensaba siempre en la figura de alguien que iba a reivindicar los anhelos políticos y religiosos del pueblo de Israel. Y por lo tanto, también eso es importante para situar dónde nos habla San Juan de la proclamación de Jesús como buen pastor. Y fíjense que se sitúa también en un ambiente bastante polémico. En el Evangelio de San Juan nosotros vemos muchas veces las polémicas, las dificultades de comprensión que tienen Jesús y sus interlocutores, sobre todo las autoridades religiosas y políticas de Israel, tenían una cierta dificultad, mucha dificultad para entender bien. Y le dicen, si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez, ¿verdad? Había una expectativa, y más aún si Jesús habla en el templo y habla en aquella fiesta de la dedicación que les traía a la mente las gestas antiguas de la historia de Israel. Y es allí donde Jesús habla de ser el buen pastor. Fíjense que ser buen pastor también en primer lugar tenía esa connotación en el mundo judío y en el mundo antiguo. Un pastor era no solamente, como se entiende hoy en general, un líder religioso, un líder en una comunidad, sino se entiende en aquellos tiempos también un líder político. Se llamaba pastores a también las autoridades civiles. En aquel tiempo no se hacía tanto la diferencia entre civil y religioso. La autoridad estaba revestida de un poder religioso y por lo tanto también al rey, a los ministros, a los gobernadores, a quienes fuese se les consideraba pastores. Y sin duda que había muchas figuras de liderazgo que eran evidentemente muy buenas, pero también había muchísimas otras figuras de liderazgo o de pastoreo en aquel tiempo de Israel que eran francamente reprochables. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de los pastores, pongamos por ejemplo en el libro de Ezequiel, se dicen palabras muy duras y muy críticas frente a aquellos pastores que se aprovechan de su pueblo, frente a aquellos pastores que no ven por las ovejas, sino solo ven por sí mismos. De manera que es importante tener también en cuenta eso, puesto que no estamos hablando nada más de un pastor idílico, religioso, frente a un pequeño rebaño. Estamos hablando de un líder que en aquellos tiempos, repito, tenía una connotación también política, social, muy, muy fuerte. Y ahí es en donde Jesús se propone él mismo como buen pastor, como el que conoce a sus ovejas y esas ovejas le escuchan. Fíjense que ahí también hay una polémica con aquellos que estaban oyéndole, pero no le estaban escuchando. De veras, habían adversarios de Jesús que oían lo que él decía, para ponerle pruebas, para ver en qué fallaba, para ver si podían cacharlo
en algún error o en algo de lo que podían pues acusarle. O sea, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, porque hay quienes sí entienden quién es Jesús como buen pastor, pero hay otros que no, y hay otros que quisieran que fuese un pastor al estilo de el Mesías, de David, con aquella fuerza política y social para cambiar de una vez las estructuras injustas y para echar fuera a los invasores romanos, etc., y acabar con todas las injusticias y la maldad en Israel. Sin embargo, Jesús tiene otro camino. Es el buen pastor y tiene unas ovejas que le escuchan, que comprenden qué es lo que él está queriendo decir cuando habla de ser un buen pastor. Este pequeño texto, pues, que leemos en este Domingo del Buen Pastor, en primer lugar está situado en la fiesta de la dedicación, en el templo, y entonces con toda esa connotación especial que tiene de liderazgo, de importancia, y con esta tensión con las autoridades. Pero, ¿qué es lo que realmente Jesús quiere decir cuando Él habla de ser un pastor para sus ovejas? Acordémonos también de que aquí el texto está situado entre otros dos textos importantes. El primero es la curación del ciego de nacimiento. Recién acaba de poner eso San Juan, y con eso ha manifestado a Jesús como luz, como el que es capaz de iluminar la vida de aquel hombre que era ciego de nacimiento. Es un capítulo muy hermoso que está justamente antes de estas frases que hablan de Jesús como buen pastor, y está después de estas frases está la resurrección de Lázaro, en donde Jesús se manifiesta como la vida. Y eso es importante también para pensar. Jesús es buen pastor, pero es un buen pastor que ilumina a las ovejas, y es un buen pastor que además da la vida y da vida a las ovejas. Siempre hay que ver toda esta composición que ha hecho San Juan y su escuela, sus discípulos, para presentarnos a Jesús, porque cada texto está puesto en un conjunto, no están una cosa puesta detrás de otra sin sentido, no. Jesús está hablando en todo ese discurso de lo que Él es, y entonces nos está diciendo Jesús es buen pastor, pero es buen pastor que ilumina, y es un buen pastor que escucha, y es un buen pastor que da vida. Eso es muy importante frente a ciertos y las dificultades de pastoreo con las que nos encontramos muchas veces en la sociedad y en la iglesia o en las iglesias. Hay pastoreos que no iluminan, que no están en búsqueda de la verdad, que no ayudan a la gente a ver con claridad y que no ayudan a destapar los ojos de la gente, sino que muchas veces oscurecen más con fundamentalismos, con imposiciones, con leyes, con intereses propios, etc. El interés principal de Jesús como buen pastor es que las ovejas estén iluminadas, y si le siguen es porque tienen los ojos bien abiertos y saben a quién siguen, no con los ojos cerrados sin saber a quién siguen y simplemente por fanatismo o simplemente por ignorancia. Jesús es un buen pastor que ilumina, que abre los ojos para que el que le siga
lo haga de todo corazón y con toda libertad, porque lo ve, lo conoce y lo sigue. Jesús es un buen pastor que no ha venido Él a servirse de las ovejas. Eso lo vemos también muy desarrollado en algún otro texto del mismo Evangelio. Hay pastores que pueden identificarse más bien con mercenarios pagados que se aprovechan de las ovejas. Las ovejas no son más que negocio. No están dando vida a las ovejas, sino las están desangrando, las están alienando. De manera que hay también un modo de ser pastor como Jesús que tiene esas características. Es el pastor que ilumina, es el pastor que da vida y que da la vida. Eso es muy hermoso y podemos decir que Jesús también, si ha sido Él capaz de manifestarse así, es porque Él ante su Padre también se ha sentido así. Fíjense que en esos pequeños 4 versículos del Evangelio también Jesús nos habla del Padre. Y nos dice, el Padre y yo somos uno. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso en la relación con el pastor y esto? Uno pudiera decir, Jesús ante su Padre tal vez se considera alguien muy subordinado, muy dependiente. Y no es así. Jesús ante su Padre se considera uno. El Padre le da a conocer a Él todo y Jesús lo da a conocer a sus apóstoles, a sus discípulos. Entre el Padre y Jesús hay una comunión de vida. Entre el Padre y Jesús no hay una subordinación, no es un subordinado que nada más obedece órdenes ciegamente. Jesús ante el Padre es un hombre libre, es el Hijo amado que conoce al Padre, que está en íntima unión con Él. Y quizá de ahí, hermanos, es de donde surge este modo de ser buen pastor del Señor Jesús. Surge de su relación con el Padre, de una relación que es de diálogo, que es de conocimiento mutuo y de respeto también podemos decir mutuo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. ¿Cómo? Hagamos la comparación. Como un buen pastor conoce a sus ovejas y como las ovejas lo conocen a Él. ¿Ven ustedes también ahí hay una relación entonces? Porque en este pequeño texto también se incluye esta referencia. Los textos de San Juan son muy ricos y hay que ponerles atención poco a poco porque si no nos quedamos confundidos. Pero cuando uno le saca un poco el jugo, le encuentra lo que está queriendo decir verdaderamente. Jesús entonces es un buen pastor o es un pastor en primer lugar porque Él ante el Padre no se siente subordinado y entonces no va a subordinar, ni obligar, ni imponer a otros. Jesús ante el Padre se siente hijo, se siente de igual dignidad. Son distintos, uno es el Padre, el otro es el Hijo. Y también pregunta al Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué? Busca, encuentra, se relaciona con el Padre. Es distinto, esa es nuestra fe cristiana también. Jesús es distinto del Padre, pero al mismo tiempo tienen una comunión. El Padre y yo somos uno, nos conocemos, nos amamos. Él me conoce, yo le conozco. Y esa relación de Jesús con el Padre es lo que Él repite en su pastoreo. Tiene eso, por lo tanto, una aplicación muy bonita, muy directa para nuestra propia vida, para quienes tenemos que ser pastores en la iglesia o en otras iglesias o comunidades. Jesús es un buen pastor, que es un modelo también para
padre de familia que tiene que ser pastor en su familia, para el gobernante que tiene que ser pastor en un país o en una municipalidad o en una aldea. Y que por lo tanto esa relación con las personas tiene que ser una relación transparente, de conocimiento mutuo. Tiene que ser una relación de respeto. Como el padre respeta al hijo y el hijo respeta al padre, así el pastor respeta a las ovejas. Y consecuentemente, si respeta, es respetado. Es una relación de diálogo y de escucha. Jesús habla al Padre en su oración y en tantos momentos está en comunión con Él y lo escucha su voz. También Jesús en relación con los discípulos y con la comunidad cristiana, pues también escucha la voz de las ovejas, por decir así, escucha sus situaciones, escucha sus circunstancias y pues también se comunica, dice su palabra. Es una relación de diálogo, no es una relación de imposición, no es una relación de igualdad, no es una relación de desigualdad y de subordinación. Es una relación que no es de imposición y de presión, sino es una relación de respeto de la libertad de las personas y de amor. Así de veras, un buen pastor, un buen líder en la comunidad o en la sociedad será capaz de orientar porque ilumina la vida de aquellos que le siguen y al mismo tiempo él se ve en relación con el Padre, con Dios, en una relación de búsqueda constante de su voluntad y de su amor. Ven ustedes qué profundidad puede tener esta figura del buen pastor. A veces se piensa con el buen pastor, pues una figura que incluso no nos gusta porque podemos decir, bueno, pues es un pastor y los demás son ovejas, son borregos que siguen y que simplemente... eso es muy simplista, no es eso lo que Jesús ha querido decir sin duda, porque su estilo no era ese, no era mandar, imponer, manipular, sino era al contrario, estar cerca de las ovejas, iluminarles. Quería que tuviesen vida y que caminasen con toda libertad. Este cuarto domingo de la Pascua, Domingo del Buen Pastor, ha sido también tradicionalmente en la iglesia un día en el que se piensa en la vocación al pastoreo, vocación al sacerdocio, al ministerio ordenado, podríamos decir hoy. Es un día en el que también se ora por las vocaciones, en las que se promueven las vocaciones al ministerio sacerdotal, al ministerio de pastoreo. Bien, y por eso también hoy quiero invitarles a que dediquemos también en las comunidades religiosas, en nuestras celebraciones, en las aldeas, etcétera, un momento de oración por aquellos que tienen la tarea de ser pastores, y repito, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad civil. Antiguamente, pues, la figura del pastor tenía toda esa connotación. Y hoy también se necesitan, como en tiempos de Jesús, buenos pastores. La mies es mucha, las ovejas, los rebaños son multitudes, las necesidades son muy grandes y aún necesitamos jóvenes y también señoritas que entreguen su vida a la evangelización, al servicio de la gente. Necesitamos sacerdotes, buenos pastores que den ejemplo de estas actitudes de Jesús y que con eso también animen las respuestas y las ilusiones de los jóvenes de cara a la vocación. Estamos en un continente, la América Latina, en donde la proporción entre sacerdotes o pastores en las comunidades y cantidad de fieles es más grande. Hay otros países, hay otras
latitudes del mundo en las cuales hay más sacerdotes y por lo tanto pueden atender un grupo menor de personas. En América Latina no. En América Latina hay muchos cristianos aún, muchos católicos en concreto, y en referencia al número de pastores, de sacerdotes o de presbíteros que hay en la iglesia. Usamos la misma palabra. Y concretamente en esta diócesis de la Verapaz, un estimado en general nos dice que unos 15,000 católicos tiene que atender cada sacerdote en cada iglesia. Las necesidades son muchas, además las distancias son grandes, los climas muchas veces son difíciles, la cantidad y la diversidad de la gente, porque también son muchas culturas, varias lenguas, etcétera, pues hace una tarea bastante más difícil. Es por eso que hoy también es bueno orar por los ministros en la iglesia para que sean buenos pastores, al ejemplo y al modelo de Jesús de Nazaret que hoy hemos reflexionado en este brevísimo pero muy rico texto de San Juan. Hoy también en la diócesis de la Verapaz hay algunos seminaristas. En el país en general estamos ante un momento muy bueno de la historia. Hay más de 400 seminaristas diocesanos, quiere decir los que van a ir a las diócesis. Y en nuestra diócesis también hay unos 20. Y pues estamos en un momento relativamente bueno en el asunto vocacional, pero todavía falta muchísimo en relación con años y siglos pasados en los que las vocaciones no existían y todos venían de fuera. Ahora hay muchas más vocaciones locales en los seminarios, en las comunidades religiosas, etc. De manera que hoy, Domingo del Buen Pastor, es también una invitación a ver al Buen Pastor y ver si no nos sentimos llamados a seguirle en esa misión. Hasta la próxima, que la Pascua siga siendo muy buena. Nos vemos. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.